¿Ha oído alguna vez la palabra predestinación? Sí, predestinación. Este es un concepto teológico que ha causado mucha disputa entre los cristianos. Predestinar es destinar antes de acontecer, y la Biblia dice que Dios nos escogió desde antes de la creación del mundo. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Por su amor, nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Estamos entrando ya en el terreno de la doctrina de la predestinación. Y esta doctrina, desde el punto de vista teológico, tiene dos corrientes, por lo menos dos corrientes. Una de ellas sostiene que si Dios ya tiene los elegidos, la iglesia no tiene que esforzarse por ir a buscar a aquel que supuestamente no tiene a Cristo. Esa es una corriente teológica muy cómoda para la iglesia, que se sostuvo mucho y fue quizás dirigida por un teólogo llamado Calvino. Por otro lado, el principio bíblico sostiene que Dios ama a la humanidad, de manera que todo aquel que cree en el mensaje puede formar parte de ese elegido de Dios. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Qué significa esto? No tenemos la pretensión de tener todas las respuestas, pero proponemos con humildad y honestidad este tema hoy. Nuestro programa comienza ahora y te damos una cordial bienvenida. ¿Cómo te sentirías si fueras escogido para una misión especial que hace mucho tiempo estabas esperando? ¿Cómo te sentirías si fueras rechazado? Dice un texto que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Pero qué significa esto? Una de estas enseñanzas es la llamada doctrina de la predestinación o elección. Por esto se entiende la elección por parte de Dios de algunas personas para que gocen de los beneficios de la salvación. En otras palabras, no todas las personas tienen la misma oportunidad de reaccionar a la proclamación del Evangelio, a menos que hayan sido elegidas por Dios para responder con fe a dicho llamado. ¿Cómo Dios escoge a las personas? Saber que Dios te amó y escogió a ti antes de tu nacimiento, y más, antes de la creación del mundo, es algo maravilloso, ¿no es verdad? El problema es cuando se levantan las consideraciones de que Dios escogió a unos y no escogió a otros. ¿Cómo puede un Dios de amor rechazar una parte de los seres humanos? La primera carta de Pedro comienza declarando que los cristianos son elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Pedro, apóstol de Jesucristo, saluda a los que viven esparcidos, a quienes Dios, el Padre, había escogido anteriormente conforme a su propósito. Y el apóstol Pedro dice que Dios escogió con un propósito definido. Por medio del Espíritu los ha santificado a ustedes para que lo obedezcan y sean purificados con la sangre de Jesucristo. Reciban abundancia de gracia y de paz. La Biblia nos presenta el hecho del anuncio del Evangelio a todos los que oyen. Por eso lo hacemos en todos nuestros programas, pero solo Dios sabe quién responderá a ese anuncio o proclamación del Evangelio. El Espíritu de Dios es quien nos convence de nuestra condición de pecadores y a través de la fe somos regenerados y cambiados día con día en nuestra persona. No somos nosotros mismos quienes escogemos o no seguir a Dios. Es Él que nos escoge porque nos amó primero. ¿Qué significa ser escogido por Dios y cuáles son las cuestiones prácticas que afectan a todos?
Esta enseñanza puede parecer confusa y extraña. Por eso nos preocupamos en ofrecer respuestas simples y bíblicas. ¿Qué significa ser escogido por Dios y cuáles son las cuestiones prácticas que afectan a todos? El principio bíblico sostiene que Dios ama la humanidad, de manera que todo aquel que cree en el mensaje puede formar parte de ese elegido de Dios, de tal forma que la iglesia debe estar comprometida en obedecer aquello que Jesús dijo: vayan a ser discípulos. No es competencia de nosotros, la iglesia, presumir que algunas personas han sido elegidas o no. Es competencia de la iglesia obedecer el mandato de Jesús. ¿Somos muñecos? ¿Marionetas en las manos de un Dios caprichoso y tirano? No, yo creo que desde el punto de vista filosófico y teológico, Dios no creó robots. Dios creó gente con personalidad, con un carácter que tiene capacidad de decidir. De ahí que cuando vemos la humanidad, vemos que la gente decide, y lamentablemente la elección no siempre es buena. De tal forma que Dios no ha hecho marionetas. Ante esa enseñanza, ¿cómo queda nuestra capacidad de decidir, escoger? ¿Cómo es la libertad del hombre? Bueno, en principio Dios hizo al ser humano libre, con capacidad de decidir. De ahí que en el principio vemos la mala decisión que tomó el hombre y la mujer. A través de la historia de la humanidad, yo creo que ese perfil del ser humano se mantiene vigente. Cada uno tiene la capacidad de decidir. El problema es cuando revisamos la historia de la humanidad o nos ubicamos en el siglo de hoy, ¿dónde estamos yendo como humanidad? Entonces la conclusión podría ser que las decisiones que el ser humano está tomando no son las mejores. Y la Biblia sostiene que precisamente porque al no conocer a Dios, la gente vive en tinieblas. Y la tiniebla es oscuridad. Y nos estamos atropellando unos a otros en las decisiones que consideramos que son buenas, pero los resultados nos dicen que no son las mejores. Muchas preguntas son las que depara cualquier persona con un asunto tan intrigante y profundo. La predestinación causa revoluciones y miedo en mucha gente. ¿Cómo podría Dios elegir a algunos y condenar a otros? ¿Dónde está la voluntad libre de cada persona? Si una masa de la gente se condena al infierno, ¿por qué o para qué predicarles a ellas el Evangelio? Esperamos también que te pongas en contacto con nosotros y expongas tu punto de vista. Los elegidos. Vamos a volver a este tema después de que hagamos una muy breve pausa. Estamos presentando La Vida Ahora. Recibe cada día por correo electrónico. Ahora tú puedes recibir los mensajes del cada día todos los días por correo electrónico. No dejes de recibir esos mensajes especiales. Entre en nuestro sitio ministerioreforma.com/email/ y haga su suscripción. Menos de 30 segundos y listo. Reciba su devocional cada día por correo electrónico hoy mismo. Volvemos a presentar La Vida Ahora. ¿Somos muñecos, marionetas en las manos de un Dios caprichoso y tirano? Estos asuntos que nos propone Pedro, el apóstol de Jesucristo, en la introducción de su carta, que es parte del Nuevo Testamento. La primera carta de San Pedro está dirigida a los cristianos de varias provincias romanas situados en las regiones del Asia Menor, actualmente Turquía. Pedro desea animar a estos cristianos a mantenerse firmes en su esperanza a pesar de las persecuciones y sufrimientos. Después del saludo, Pedro inicia una exposición de la salvación, que es una herencia celestial gloriosa y es también una vida de fe y amor, sujeta a severas pruebas. Se habla de la santidad, del amor mutuo. Se presenta la vida como una especie de viaje
en el que todos los creyentes son peregrinos. Los creyentes deben, además, dar prueba o testimonio de su fe a través de una conducta ejemplar en todas las esferas de la vida, incluyendo entre estas las relaciones políticas, laborales y conyugales. Los creyentes, se insiste, deben estar preparados para sufrir por Cristo, por lo que los dirigentes de la Iglesia deben cuidar del rebaño de Dios. No cabe dudas que esta carta contiene muchos contrastes irónicos. Por un lado, tenemos que el autor es Pedro, uno de los primeros discípulos de Jesús, y que formaba parte de aquel estrecho e íntimo círculo que rodeaba siempre al Maestro. Impulsivo y a veces hasta agresivo, Pedro se compromete a seguir a Jesucristo sin vacilar, aunque le niega 3 veces cuando las cosas comienzan a ponerse duras. Pedro sufre una transformación en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo toma posesión de él y predica un mensaje ante el cual 3,000 personas se convierten. Pedro había sido testigo del poder de Dios en su vida y en las vidas de aquellos a los que él había predicado y enseñado. Pedro estaba convencido que el mismo poder obraría ahora, cuando la persecución comenzaba a tomar cuerpo y las vidas de los creyentes estarían en peligro. Hemos dicho que la doctrina de la elección ha causado mucha disputa entre los teólogos y creyentes en nuestro tiempo. Esto es todavía más extraño, porque Pedro, cuando habla que los creyentes fueron escogidos en amor por Dios antes de la creación del mundo, escribe para confortarlos y para que ellos se sientan reconfortados. Los elegidos es el tema del programa de hoy. Hablar de esto es complicado para algunos religiosos. Creemos que la elección forma parte de la soberanía divina y por eso muchas personas tienen dudas sobre el asunto. Pero, ¿quiénes son los escogidos de Dios? La elección se extiende a través del nuevo pacto a todos los que experimentan la salvación en Jesucristo. Esa es la razón por la que Pedro les recuerda a sus lectores que antes no eran pueblo, pero que ahora eran pueblo de Dios. Pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora les tiene compasión. Tanto para ellos, los creyentes del primer siglo que se disponían a enfrentar las pruebas más duras de la persecución, como para nosotros los que vivimos en este milenio de oportunidades increíbles, de libertades absolutas y de principios tan relativos, existe un elemento que debe ser común a todos los que confiesan el nombre del Señor. Deben estar dispuestos a la obediencia. ¿Qué tipo de obediencia estamos hablando? Obediencia a la revelación de Dios y a sus mandamientos. Obediencia a Jesucristo, el Señor, que quiere un pueblo dispuesto a confesarle y a anunciarle en todos los tiempos y en todas las circunstancias. Bueno, yo creo que uno obedece a aquel que conoce. Y cuando hay lo que yo llamo una cita diaria con Dios, que es a la vez aprovecho este espacio para decir a la gente, aproveche esto. Tenga su cita diaria con Dios, que implican 2 cosas. En primer lugar, relacionarme con Él a través de una conversación llamada oración y conocerle a Él a través del mensaje que Él dejó escrito en la Biblia. De esta manera voy a conocer a ese Dios y eso me va a conducir a obedecer a ese Dios que en la Biblia está impreso su amor y su misericordia. Si alguien me ama, si alguien hizo algo que nadie más puede hacer, entonces yo debo obedecer a ese Dios. Nosotros y todos los que utilizamos los medios de comunicación no somos Dios. Por eso no sabemos cómo se relaciona la elección de Dios con nuestra actitud de elegir según el entendimiento que tenemos
de nuestra propia libertad. Jesús nos hace libre a todos. Quien viene a Jesús realmente rompe todo tipo de cadenas y se vuelve totalmente libre. Libre de esclavitud, libre de pecado, libre de aquello que nos hace ir en contra de Dios. Jesús tiene el poder de poder llegar a nuestra vida y transformarnos totalmente. El concepto de libertad de Dios es muy diferente del de nosotros. Él no desea esclavizar a nadie. Él desea que el hombre sea libre para ser feliz. Los elegidos es el tema del programa de hoy. Vamos a continuar con este tema luego de que hagamos una muy breve pausa. Estamos presentando La Vida Ahora. Recibe cada día por correo electrónico. Ahora tú puedes recibir los mensajes del cada día todos los días por correo electrónico. No dejes de recibir esos mensajes especiales. Entre en nuestro sitio ministerioreforma.com/email/ y haga su suscripción. Menos de 30 segundos y listo. Reciba su devocional cada día por correo electrónico hoy mismo. Volvemos a presentar La Vida Ahora. Los elegidos de Dios es el tema del programa de hoy. Conforme la Biblia nos enseña, es solamente por medio del arrepentimiento que el hombre puede vivir una transformación real. Pero, ¿por qué es tan difícil arrepentirse? Es más razonable poner la culpa, el error o el fracaso en otra persona, ¿no es verdad? Es siempre muy difícil asumir la propia culpa y buscar el arrepentimiento. Pero ¿por qué es tan difícil arrepentirse? ¿Por qué las personas buscan disculpas para sus errores y fracasos, poniendo la culpa en otras personas o circunstancias? El hecho del pecado y su nefasta secuela persiguen al ser humano desde siempre. Por eso se trata de buscar una explicación a estas tragedias y desgracias que asolan a la humanidad. Popularmente, las personas están más inclinadas a buscar un entendimiento de las cosas que suceden, culpando a alguien o a las circunstancias por aquellos males que suceden o que vemos que afectan a una familia o a un pueblo. El Evangelio de Lucas relata un caso en donde aparece esta idea de culpar a alguien, en este caso a los antepasados. De acuerdo con los historiadores, Pilato, el representante del Imperio Romano en la región de Judea, tuvo una relación más que equivocada con los judíos y trató cuanto pudo por hacer sentir su autoridad y el poderío de Roma sobre este pueblo sojuzgado. Al momento de llegar a ocupar su lugar de autoridad y de poder, pretendió inundar los patios del templo con los baluartes e insignias del Imperio Romano, cuestión que para los judíos era inaceptable, ya que se trataba de una invasión del templo por símbolos paganos. Ante la oposición de los sacerdotes y habitantes del lugar, los soldados de Pilato dieron muerte a unos peregrinos en una de las tantas ocasiones
en que se congregaban muchos de ellos para ofrecer sus sacrificios. Encontramos el relato de esta historia y la reacción de Jesús en el Evangelio de Lucas. Por aquel mismo tiempo fueron unos a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mezclado la sangre de unos hombres de Galilea con la sangre de los animales que ellos habían ofrecido en sacrificio. Después de oír estos sellos, Jesús hace el siguiente comentario. ¿Piensan ustedes que esto les pasó a esos hombres de Galilea por ser ellos más pecadores que los otros de su país? Les digo que no. Y si ustedes mismos no se vuelven a Dios, también morirán. ¿O creen que aquellos 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima eran más culpables que los otros que vivían en Jerusalén? Les digo que no. Y si ustedes mismos no se vuelven a Dios, también morirán. Jesús hace una advertencia contra la actitud de los autosuficientes, de aquellos que se consideran justos, que no sienten necesidad del arrepentimiento. Tal vez tú te estés preguntando, pero ¿por qué yo tengo que arrepentirme? el Espíritu de Dios es quien nos convence de nuestros pecados. El arrepentimiento que Dios espera es de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestra inclinación para hacer el mal. Cuando el hombre vive una libertad que lo convierte en Señor de sí mismo, Dios no tiene más lugar en su vida. Los que predicamos lo hacemos para que todos oigan el mensaje de la salvación y para que los que Dios conoce respondan a la invitación del Evangelio. Hermano, usted que me escucha, que me mira, yo quiero decirle que lo más lindo que nos puede ocurrir en la vida es encontrar a Cristo en nuestro ser. No ser creyente, amar a Dios, amar a Cristo Jesús es lo que a nosotros nos conviene. Tener compasión por las almas perdidas y salir a buscarlas. Si usted encuentra a Cristo en su vida y en su corazón, habrá transformado todo lo que usted es y podrá tener la seguridad de una gloria eterna allá con nuestro Señor. Arrepiéntete hoy de tus pecados y clama a Dios para que Él tenga misericordia de ti. Esta es hoy nuestra oración. Seguir así. Estoy cansado de intentarlo y no lograrlo. Hoy dispuesto estoy aquí. Quiero entregarte todo. Necesito más. Tómame. Guíame, Señor. Hoy me entregaré, Señor. No lo entiendo, pero sé que me llamas y me cambias. Tómame completamente.
Pues lo que quiero es ver todo con tu amor. Me quiero entregar y de ti enamorar y vivir por ti, pues soy tuyo y de nadie más. Me quiero entregar y de ti enamorar y vivir por ti, pues soy tuyo y de nadie más. Tómame como soy, estar contigo hoy, pues lo que quiero es ver todo con tu amor. Me quiero entregar y de ti enamorar y vivir por ti, pues soy tuyo sin Tómame, guíame, Señor. Hoy me entregaré, Señor. No lo entiendo, pero sé que me llamas y me cambias. Tómame completamente. Que me llamas y me cambias. Tómame Que me llamas y me cambiarás. Tómame completamente. Estamos muy agradecidos a la sintonía de este programa de tu parte. Queremos que nos escribas a la dirección que aparece en la pantalla y como no, te invitamos a sintonizar La Vida Ahora en este mismo canal en una nueva oportunidad. Si tienes dudas o sugerencia, escríbanos a ministerioreforma@ministerioreforma.com o para direcciones reales. Se vive en los Estados Unidos, Puerto Rico, México, el Caribe o América Central. Ministerio Reforma, apartado postal 557755 Chicago, Illinois, 60655, Estados Unidos. Para países de Sudamérica, apartado postal 130, código postal 13012-970, Campinas, San Pablo, Brasil. Ministerio Reforma, 50 años llevando la palabra de Dios a través de los medios de comunicación.